Comenzamos nuestra visita a Cádiz por la Plaza de las Flores, también conocida como Plaza Topete. Se encuentra situada en el corazón del casco histórico y es, sin duda, una de las plazas más animadas de toda la ciudad de Cádiz. Y esto se debe en gran parte a su proximidad a la principal plaza de abasto de la ciudad, que se encuentra justo a su lado, en lo que antes fue terreno de huertas del desaparecido Convento de los Descalzos, exclaustrado cuando la desamortización de Mendizábal. En la parte más ancha de la plaza está el edificio de Correos, que data de los años próximos a 1930. Es completamente peatonal y hay multitud de puntos de venta de flores a ambos lados de la misma. En la plaza, además, abundan las tiendas y las cafeterías, con sus terrazas al exterior. En el barrio de la Viña no podemos dejar de visitar la afamada taberna Casa Manteca, fundada en 1953 por José Ruiz, que fue torero y más conocido como Pepe el Manteca. Hay que probar el lomo en manteca y los chicharrones con sal y limón servidos en el típico papel de estraza. ¿Dónde estamos, Paco? En la Casa Manteca en CAI. En CAI. Otro lugar imprescindible es la taberna del Tío de la Tiza, situada en la plaza del mismo nombre dentro del barrio de la Viña. Hay que probar la caballa con piriñaca y se recomienda llegar temprano porque se pone a tope. ¿Que no comemos el Tío de la Tiza hoy? Joder. Estamos en la marisquería Las Flores. Y Freiduría. Ah, perdón, freiduría. Y resulta que hay una lista de espera que te cagas. No hemos apuntado, mira, toda esta gente que está aquí que está aquí en la puerta. Llevamos 2 horas y media esperando. Está esperando. Mira qué hora Y es. son las 4:10. ¿Qué opinas, Paco, de que haya que esperar tanto tiempo? Jesucito, Cádiz tiene que incrementar el polígono industrial. Claro. De bares, porque El si no polígono vamos mal. del comercio y el bebercio. Claro que sí, el comercio no. Que no es gratis. Pues nada, aquí estamos, que son las 4 de la tarde y esperando. Ya nos han llamado, ya vamos a entrar, Bueno, pues ya hemos salido de... Ya hemos comido. Y merendado, hemos comido y merendado. Después de mucho luchar, ¿ha merecido la pena la espera o no? Hemos quedado de madre. Bueno, haremos un pip. Menos cerveza. Se me ha olvidado pedir las tortillitas de camarones. Joder. Espera que volvemos. Pero bueno, que ha merecido la pena esperar, ¿no? Ha merecido la pena. Pues venga, ¿lo recomendamos o no? Le vamos a recomendar a Jesucito y 2 puntos. Se me ha olvidado la tortillita de camarones. Bueno, vamos a seguir con la ruta. La Torre Tavira es una torre vigía y el punto de mayor altura de la ciudad vieja de Cádiz, a 45 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situada en la Casa Palacio de los Marqueses de Recaño y fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco. Designada torre vigía oficial del puerto gaditano en 1778, recibió el nombre de su primer vigía, el teniente de fragata Antonio Tavira. Y llegamos al Gran Teatro Falla, situado en la Plaza Fragela junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Comenzó a construirse en 1884 en el solar del antiguo Gran Teatro de Cádiz, que se incendió en 1881.
Debido a la falta de fondos, lo que provocó la paralización de las obras en diversas ocasiones, la obra no se terminó hasta 1905. Todos los años y durante el mes de febrero se celebra en el Gran Teatro Falla el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, donde las distintas agrupaciones carnavalescas muestran todo su arte y genialidad en diversas modalidades. Entramos en el Parque Genovés, un jardín histórico situado junto al mar en el casco antiguo de Cádiz. Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, aunque a lo largo de su historia ha sufrido diversas ampliaciones y remodelaciones. A finales del siglo XVIII se creó un primer parque en los terrenos situados entre los cuarteles del Camposanto y la Bomba y la muralla que limitaba con el mar. Era un paseo mal cuidado y desarbolado, que era conocido popularmente como el Paseo del Perejil, lo que da idea de lo modesto de sus jardines. A partir de 1854 se amplió en diversas ocasiones y cambió su nombre por Paseo de las Delicias. El motivo de dichas ampliaciones fue la epidemia de cólera que padeció Cádiz en esa época y la de dar trabajo a todas aquellas personas que se encontraban necesitadas y a las que había que darle ocupación. En 1863 se demolió el cuartel de la Columela, repoblándose el solar con frondosos árboles de distintas especies, entre las que predominaban fundamentalmente, según documentos de la época, el ciprés americano. La más importante de sus remodelaciones, y a la que debe su actual nombre, fue llevada a cabo en 1892 por Jerónimo Genovés y Puig. El castillo de Santa Catalina se encuentra situado en la parte norte de la playa de la Caleta. Su construcción se proyectó tras la destrucción de Cádiz por el ataque anglo-holandés de 1596. El 25 de octubre de 1597, el rey Felipe II confió a Cristóbal de Rojas, uno de los mejores ingenieros militares españoles de la época, la edificación de la nueva fortaleza. En la puerta principal se conserva una placa en la que se conmemora el inicio de las obras en 1598. La obra fue finalmente acabada el 5 de septiembre de 1621. En el año de 1693, por orden del rey Carlos II, se construyó en el interior de la fortaleza una capilla dedicada a Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima Concepción. En 1769, el rey Carlos III mandó convertir el castillo en prisión militar, aunque solo para reos de condición superior. Entre sus encarcelados se encuentran varios líderes independentistas iberoamericanos, destacando entre todos ellos el mexicano José Mariano de Abasolo, que murió aquí el 14 de abril de 1816. El castillo de Santa Catalina fue, desde su construcción, uno de los principales baluartes del sistema de fortificaciones de Cádiz, siendo, junto con el castillo de San Sebastián, el principal punto de defensa frente a un eventual ataque por el frente atlántico de la ciudad. En el año 1991 dejó de ser usado por el ejército. A partir de este momento, su estado de conservación se deterioró rápidamente, tanto por su abandono como por el expolio incontrolado. Un posterior acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Cádiz permitió su recuperación como centro polivalente donde acoger salas de exposiciones permanentes, talleres de artesanía y actos culturales en general. El árbol del Mora son dos ficus de grandes dimensiones situados frente a la playa de la Caleta y que fueron plantados alrededor del año 1903, cuando se estaba construyendo el edificio que albergó el Hospital de Mora.
Cuenta la historia que dos monjas trajeron los árboles en macetas por barco desde la India y que iban con destino hacia el norte de España, pero una de ellas se puso enferma y tuvo que quedarse en Cádiz, teniéndose que plantar los árboles en la capital gaditana, donde han adquirido un considerable tamaño, teniendo que ser sujetas algunas de sus ramas con soportes de columnas de hormigón. La Caleta es una playa situada en el centro histórico de la ciudad. Fue puerto natural en el que fondearon barcos de fenicios, cartagineses y romanos junto al canal que separaba el archipiélago de las islas Eriteia y Cotinusa que conformaban Cádiz entonces. Es la playa de menor extensión de toda la ciudad y aislada del resto. Su principal atractivo radica en su ubicación, un escenario que ha inspirado a músicos y poetas como Isaac Albéniz, José María Pemán, Paco Alba o Carlos Cano. La flanquean los castillos de San Sebastián y Santa Catalina, frente al antiguo Hospital de Mora y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Destaca también su antiguo balneario, actualmente sede del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía. Ha sido escenario de varias películas de cine, tales como A la Triste, Manolete, El amor brujo y Muere otro día del agente 007. Los gaditanos la consideran como uno de los lugares más emblemáticos de su ciudad, siendo un tema recurrente en las coplas de carnaval. Una de las cosas que hace a esta playa tan peculiar es que cada una de sus piedras tiene nombre propio. Por ejemplo, la piedra cuadrá, la piedra redonda, la palangana, la piedra del erizo, la puntilla, la laja, etc. La Catedral de Cádiz es la sede episcopal de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Está situada en el centro histórico de Cádiz, casi al borde del mar. Sus dos torres y su cúpula amarilla son visibles desde cualquier punto de la ciudad. Se la conoce como la Catedral de la Santa Cruz sobre el mar o Santa Cruz sobre las aguas. Sin embargo, los gaditanos la llaman simplemente la Catedral Nueva, para distinguirla de la antigua catedral, la Catedral Vieja, que hoy en día cumple las funciones de iglesia parroquial. La Catedral Vieja fue construida por mandato de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII y fue destruida en el ataque pirata inglés en el siglo XVI, comandado por el conde de Essex, que atacó, invadió y saqueó Cádiz en 1596, hasta que la abandonó ya incendiada a mediados del mes de julio. Tras su reconstrucción y varias rehabilitaciones, se decidió en el siglo XVIII construir una catedral más grande y majestuosa en consonancia con la importancia que ostentaba Cádiz en el momento. Su construcción duró 116 años, desde 1722 hasta 1838, lo que explica que se empezase a construir bajo el estilo barroco y con el cambio de los gustos y las modas de la época se acabase con el neoclásico. Entre los materiales utilizados para su construcción destaca la piedra ostionera, tan propia de Cádiz. Tiene una espectacular cripta bajo el presbiterio, que está bajo el nivel del mar y donde están enterrados gaditanos tan universales como Manuel de Falla o José María Pemán. Es una de las criptas más interesantes. Su bóveda plana y el efecto sonoro de su interior le dan una atmósfera muy especial. Además, en los días en que el mar está revuelto, pueden oírse las olas del mar cuando golpean en el malecón. El Teatro Romano de Cádiz se construyó hacia el año 70 a.C., cuando el gaditano Lucio Cornelio Balbo el Mayor
amigo personal y consejero de Julio César, decidió, junto a su sobrino Balbo el Menor, ampliar el perímetro urbano de Gades, construyendo la Neápolis o Ciudad Nueva. En este nuevo barrio se levantaron un anfiteatro y un teatro, localizado este último en 1980 bajo el actual barrio de El Pópulo, en unas excavaciones arqueológicas destinadas a localizar en realidad el castillo de la villa. El edificio fue abandonado a finales del siglo III y fue saqueado a partir del siglo siguiente, aunque hasta la época medieval los restos de su potente estructura fueron utilizados como almacenes, cuadras y viviendas. También sirvió de base a la fortaleza islámica citada en fuentes de la época como Castillo del Teatro, que fue reconstruida posteriormente por Alfonso X el Sabio tras la conquista de la ciudad. Las excavaciones realizadas han sacado a la luz parte del teatro, que puede considerarse el más antiguo y uno de los mayores de la península ibérica. Es el segundo teatro más grande de la Hispania romana, superado solamente por el de Córdoba por escasos metros. El diámetro es de unos 120 metros y su aforo sería de alrededor de unos 10.000 espectadores, bastantes si tenemos en cuenta que la población rondaría por aquel entonces los 50.000 habitantes. Es el teatro más antiguo entre los conocidos hasta ahora de la península. De hecho, es el segundo teatro más antiguo de todo el Imperio Romano, por detrás tan solo del Teatro de Pompeyo en Roma. Es de los pocos edificios públicos de la Hispania romana a los cuales personajes tan relevantes como Cicerón o el historiador griego Estrabón mencionan en sus obras. La zona más monumental del conjunto, la escena y el pórtico que se abría tras ella, no han sido excavadas y sus ruinas permanecen ocultas bajo edificios del actual barrio de El Pópulo. El Callejón del Duende es la calle más estrecha de la ciudad. Antiguamente desembocaba en la plaza de Fray Félix, pero la taparon dejando una calle sin salida. Cuentan los vecinos del barrio que en el pasado la calle era frecuentada por contrabandistas y se dice que uno de los más conocidos se apodaba el Duende, de ahí el nombre de la calle. Otra leyenda cuenta que durante el ataque de los franceses en la Guerra de la Independencia, uno de ellos quedó prendado de una gaditana que le correspondió con su amor. Quedaban a escondidas en el callejón, hasta que una noche los descubrieron y mataron al soldado francés. Al tiempo, ella también murió, pero la gente del barrio decía que seguían viéndolos juntos en el callejón. Incluso hoy en día, algunos vecinos colocan velas y flores en su memoria. Al lado donde estaba el barco grande aparcado y esta la dos calles ahí para allá. Eso lo tenemos al lado del coche. Sí. Para ir a buscar un carito que hay de cerveza todas. Sí. Holandesas, verga. Ahí vamos a probar. Ahí están los macetones de cerveza fresca. Gracias. Muchas gracias.
Yeah.